Radioinfecciones por virus lentos y enfermedades priónicas. Muchos virus diferentes pueden invadir el sistema nervioso central y causar enfermedades. En este capítulo se describe la rabia, una encefalitis viral temida desde la antigüedad que todavía es incurable. Las infecciones por virus lentos. Y las encefalitis espongiformes transmisibles, trastornos neurodegenerativos raros que son causados por agentes no convencionales llamados priones. Rabia. La rabia es una infección aguda del sistema nervioso central que casi siempre resulta mortal. El virus suele transmitirse al ser humano por la mordedura de un animal rabioso. Aunque el número de casos es pequeño, la rabia es un problema de salud pública importante pues está diseminada en diferentes reservorios animales. Propiedades de los virus. Estructura. El virus de la rabia es un rhabdovirus con propiedades morfológicas y bioquímicas similares a las del virus de la estomatitis vesicular del ganado y varios virus de animales, plantas e insectos. Los rhabdovirus son partículas de forma de vara o de bala que miden de 75 a 180 nanómetros. Las partículas están rodeadas por una envoltura membranosa con espículas sobresalientes de 10 nanómetros de longitud. Los peplómeros espículas se forman con trímeros de glucoproteína viral. Dentro de la envoltura está una ribonucleocápside. El genoma es un RNA monocatenario de polaridad negativa, 12 kb, peso molecular de 4.6 por 10 a la 6 pm. Los viriones contienen una RNA polimerasa dependiente de RNA. Las partículas tienen una densidad de flotación en cloruro de cesio de casi 1.19 gramos por centímetro cúbico y un peso molecular de 300 a 1000 10 a la 6. Clasificación. Los virus se clasifican dentro de la familia Rhabdoviridae. El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus, en tanto que los virus similares a los de la estomatitis vesicular son miembros del género Vesiculovirus. Los rhabdovirus tienen una distribución muy amplia en la naturaleza e infectan invertebrados, vertebrados y plantas. El virus de la rabia es el único de importancia médica. Muchos de los rhabdovirus animales infectan insectos, pero no el virus de la rabia. Reacciones a agentes físicos o químicos. El virus de la rabia sobrevive al almacenamiento a una temperatura de 4 grados durante semanas y a menos 70 grados por años. Es inactivado por CO2, de manera que en hielo seco se debe almacenar en frascos de vidrio sellados. El virus de la rabia se destruye rápidamente por exposición a la radiación ultravioleta o a la luz solar mediante calentamiento a 1 hora a 50 grados. Con solventes de lípidos, desoxicolato de sodio al 0.1%, o con tripsina, detergentes, o con extremos de pH. De replicación del virus. En la figura 42 se muestra el ciclo de replicación del rhabdovirus. El virus de la rabia se adhiere a las células a través de sus proyecciones de glucoproteína. El receptor de acetilcolina nicotínico puede servir de receptor celular para el virus de la rabia. El genoma de RNA monocatenario es transcrito por la RNA polimerasa asociada al virión a 5 especies de mRNA. La plantilla para la transcripción es el genoma de RNA en la forma de ribonucleoproteína RNP, envuelta en la proteína N y que contiene la transcriptasa viral. Los mRNA monocistrónicos codifican las 5 proteínas del virión: nucleocápside N, polimerasa proteínas L, P, matriz M y glucoproteína G. El genoma RNP es una plantilla para el RNA complementario de polaridad positiva, que es responsable para la generación de progenie de RNA de polaridad negativa. Propiedades importantes de los rhabdovirus. Virión, forma de bala, 75 nanómetros de diámetro por 180 nanómetros de longitud. Composición: RNA 4%, proteína 67%, lípido 26% y carbohidrato 3%. Genoma RNA monocatenario lineal no segmentado de polaridad negativa de PM 4.6 millones, 12.12 kb. Proteínas: 5 proteínas principales. Una es glucoproteína de la envoltura. Envoltura presente. Replicación: citoplasma. Los viriones experimentan gemación a partir de la membrana plasmática. Características sobresalientes. Amplia gama de virus con amplia gama de hospedadores. El grupo comprende el virus de la rabia letal. Estructuras de los rhabdovirus.
microfotografía electrónica de una partícula de forma de bala característica de la familia de los rhabdovirus, 100.000 aumentos. Se muestra aquí el virus de la estomatitis vesicular con tinción negativa con fosfotungstato de potasio. B. Modelo esquemático del virus de la rabia, que muestra la superficie de las espículas de la glucoproteína que se extiende desde la envoltura lipídica que rodea la nucleocápside interna y la proteína de la matriz que reviste la envoltura. La nucleocápside comprende el genoma de RNA único, más la nucleoproteína y las proteínas de polimerasa. Estas espículas de glucoproteína, proteína de matriz, nucleocápside. Entonces decíamos que las mismas proteínas virales funcionan como polimerasa para la replicación del RNA viral y también para la transcripción. Es necesaria la traducción constante para la replicación, sobre todo para las proteínas N y P virales. El RNA genómico recién replicado se asocia a la transcriptasa y a la nucleoproteína del virus para formar núcleos de RNP en el citoplasma. Las partículas adquieren una envoltura mediante la gemación a través de la membrana plasmática. La proteína de la matriz viral forma una capa en el lado interno de la envoltura, en tanto que la glucoproteína viral se encuentra en la capa externa y forma las proyecciones externas. Es susceptibilidad de animales y multiplicación del virus. El virus de la rabia tiene una amplia gama de hospedadores. Todos los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos, pueden infectarse. La susceptibilidad varía entre las especies de mamíferos y fluctúa desde muy altas, zorros, coyotes, lobos, a bajas, zarigüeyas. Los que tienen una susceptibilidad intermedia son zorrillos, mapaches y murciélagos. Susceptibilidad de animales y multiplicación del virus. El virus de la rabia tiene una amplia gama de hospedadores, todos los animales de sangre caliente, zarigüeyas. Los que tienen susceptibilidad intermedia son zorrillos, mapaches y murciélagos. El virus tiene una amplia distribución en animales infectados, sobre todo en el sistema nervioso, saliva, orina, linfa, leche y sangre. El restablecimiento de la infección es infrecuente, excepto en algunos murciélagos, donde el virus se ha adaptado peculiarmente a las glándulas salivales. Los murciélagos hematófagos pueden transmitir el virus por meses sin haber mostrado ningún signo de enfermedad. Cuando se tiene aislamientos recientes en laboratorio, las cepas se designan como virus de la calle. Tales cepas muestran periodos de incubación largos y variables, por lo general de 21 a 60 días en los perros, y por lo general producen cuerpos de inclusión intracitoplásmicos. El paso serial de cerebro a cerebro en los conejos genera un virus fijo, que ya no se multiplica en tejidos extraneurales. Este virus fijo o mutante se multiplica con rapidez y el periodo de incubación se acorta de 4 a 6 días. Los cuerpos de inclusión se detectan solo con dificultad. F. Propiedades antigénicas. Hay un solo serotipo del virus de la rabia. Sin embargo, existen diferencias de cepas entre los virus aislados de diferentes especies, como mapaches, zorros, zorrillos, caninos, murciélagos, en diferentes zonas geográficas. Estas cepas virales pueden distinguirse por los epítopos en la nucleoproteína y en la glucoproteína reconocidos por anticuerpos monoclonales y también por secuencia de nucleótidos específicas. Existen por lo menos 7 variantes antigénicas detectadas en animales terrestres y murciélagos. La glucoproteína G es un factor importante en la neuroinvasividad y la patogenicidad del virus de la rabia. Se han seleccionado mutantes virulentas del virus de la rabia utilizando determinados anticuerpos monoclonales contra la glucoproteína viral. Una sustitución en la posición 333 del aminoácido de la glucoproteína produce pérdida de la virulencia, lo que indica alguna función esencial de este sitio de la proteína en la patogenia de la enfermedad. Las espículas purificadas que contienen la glucoproteína viral desencadenan la producción de anticuerpos neutralizantes en los animales. El antisuero preparado contra la nucleocápside purificada se utiliza en pruebas de inmunofluorescencia diagnóstica para la rabia. Patogenia y anatomía patológica. El virus de la rabia se multiplica en tejido muscular o conjuntivo en el lugar de la inoculación y luego entra a los nervios periféricos a través de las uniones neuromusculares y se disemina por los nervios hasta el sistema nervioso central. Sin embargo, también es posible que el virus de la rabia entre directamente en el sistema nervioso sin replicación local. El virus se multiplica en el sistema nervioso central y sobreviene una encefalitis progresiva. Posteriormente se disemina a través de los nervios periféricos hacia las glándulas salivales y otros tejidos. El órgano en las concentraciones más altas del virus es la glándula salival submaxilar.
Otros órganos donde se ha detectado el virus de la rabia son páncreas, riñón, corazón, retina y córnea. No se ha aislado el virus de la rabia en la sangre de personas infectadas. La susceptibilidad a la infección y el periodo de incubación dependen de la edad del hospedador, los antecedentes genéticos, el estado inmunitario, el tipo de cepa viral, la cantidad de inóculo, la gravedad de las laceraciones y la distancia en el virus. La distancia que el virus tiene que recorrer para trasladarse desde su lugar de entrada hasta el sistema nervioso central. Hay una tasa de ataque más elevada y un periodo de incubación más breve en personas mordidas en la cara o en la cabeza. La mortalidad más baja se presenta en quienes son mordidos en las piernas. Vamos a ver estas figuras. Pasos en la replicación de un rhabdovirus. 1. Adherencia del virus desde la superficie apical. El virus, proteína G de absorción, receptor de fosfatidilcerina. 2. Penetración a un endosoma. Fusión con endosoma. Fusión del virus con la membrana endosómica que libera el núcleo hacia el citoplasma. 4. Desenvoltura de la nucleocápside. 5. RNA viral genómico de polaridad negativa transcrito a RNA de polaridad positiva. Desenvoltura, genoma negativo, N A sub N, P sub N, M A G L, transcripción entonces de mRNA positivo, proteínas virales ahora sí. Replicación, positivo genoma. Descendencia. El RNA de polaridad negativa se incorpora en las nucleocápsidas NPL y las proteínas virales también. Y 8, las nucleocápsidas se unen a la proteína de la matriz M en la superficie celular. Y 9, gemación del virus a partir de la superficie celular. Superficie lateral. Cuadro susceptibilidad de animales a la rabia. Muy alta, zorros en primer lugar. Coyotes, chacales, lobos, ratas algodoneras. Alta también, hámsters, zorrillos, pampachos, gatos, murciélagos, conejos, ganado vacuno. Moderada, perros, ovejas, cabras, caballos, primates no humanos. Y baja, zarigüeyas. Vamos a ver si hay otra imagen para seguir. Vamos a leer de una vez esta tabla. Guía para la profilaxis contra la rabia después de la exposición. Las siguientes recomendaciones son solo una guía. Al aplicarlas hay que tomar en cuenta la especie de animal de que se trate, las circunstancias de la mordedura u otra exposición, el estado de vacunación del animal y la presentación de rabia en la región. Nota: debe consultarse a las autoridades de salud pública locales o estatales si surgen dudas sobre la necesidad de profilaxis contra la rabia. Entonces, el tipo de animal doméstico, si son gatos, perros o hurones, primero se hace entonces la valoración del animal como si es sano y disponible durante 10 días para observación, con rabia o sospecha de rabia. Bueno, si es sano y disponible, ninguno, son tratamiento de la persona expuesta, ninguno a menos que el animal presente síntomas de rabia. Si el animal tiene rabia o sospecha de rabia, comenzar de inmediato la profilaxis. Si es desconocido, se escapó, consultar a las autoridades de salud pública. Si son animales silvestres como zorrillos, mapaches, murciélagos, zorros, coyotes y otros carnívoros, considérese como rabioso a menos que el animal resulte negativo en los análisis de laboratorio. Evaluar profilaxis inmediata. Si son otros como ganado vacuno, roedores, lagomorfos, conejos y liebres, considérese de forma individual. Hay que consultar a las autoridades de salud pública locales y estatales con respecto a la necesidad de profilaxis contra la rabia. En caso de mordeduras de ardillas, hámster, caballos, ciervos, ardillas listadas, ratas, ratones, otros roedores, conejos y liebres, casi nunca se necesita la profilaxis contra la rabia. Entonces, esta letra sub A para el tratamiento. La profilaxis consta de limpieza inmediata y meticulosa de las heridas por mordedura y otras heridas con agua y jabón, administración de la inmunoglobulina contra la rabia y vacunación. Estas son todas las figuras. Vamos a continuar entonces. Habíamos leído esto. El virus de la rabia produce una inclusión citoplásmica eosinófila específica, el cuerpo de Negri, en las células nerviosas infectadas. Los cuerpos de Negri están llenos de nucleocápsides virales.
La presencia de estas inclusiones es patognomónica de la rabia, pero no se observa en por lo menos 20% de los casos, por tanto la ausencia de cuerpos de Negri no descarta rabia como diagnóstico. La importancia de la búsqueda de los cuerpos de Negri en el diagnóstico de la rabia se ha reducido por el desarrollo de las pruebas diagnósticas más sensibles como el uso de anticuerpo fluorescente y de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Las manifestaciones clínicas. La rabia es principalmente una enfermedad de animales inferiores y se disemina al ser humano por las mordeduras de animales rabiosos o por contacto con saliva de estos. La enfermedad es una encefalitis aguda, fulminante y mortal. El periodo de incubación en el ser humano suele ser de 1 a 2 meses, pero puede ser tan breve como una semana o tan prolongado como muchos años, hasta 19 años. Suele ser más breve en los niños que en los adultos. El cuadro clínico puede dividirse en 3 fases: una fase prodrómica breve, una fase neurológica aguda y coma. El pródromo, que dura de 2 a 10 días, puede demostrar cualquiera de los siguientes síntomas inespecíficos: ataque al estado general, anorexia, cefalea, fotofobia, náusea y vómito, faringitis y fiebre. Por lo general hay una sensación anormal alrededor de la herida. Durante la fase neurológica aguda, que dura de 2 a 7 días, los pacientes muestran signos de disfunción del sistema nervioso como nerviosismo, aprensión, alucinaciones y conducta anormal. Se observa hiperactividad simpática general, lo que comprende lagrimeo, dilatación pupilar e incremento de la salivación y de la transpiración. Una gran fracción de los pacientes mostrará hidrofobia, temor al agua, o aerofobia, temor cuando siente una brisa. El acto de la deglución desencadena un espasmo doloroso de los músculos de la garganta. Esta fase va seguida de convulsiones o coma y muerte. La principal causa de muerte es la parálisis respiratoria. La rabia paralítica se presenta en casi el 20% de los pacientes, muy a menudo en los infectados con el virus de la rabia del murciélago. La evolución de la enfermedad es más lenta y algunos pacientes sobreviven 30 días. El restablecimiento y la supervivencia son en extremo infrecuentes. Se debe considerar la rabia en todo caso de encefalitis o mielitis de causa desconocida, aun cuando no haya un antecedente de exposición y sobre todo en una persona que ha vivido o viajado fuera de Estados Unidos. La mayoría de los casos de rabia en Estados Unidos es en individuos sin exposición conocida. Debido al prolongado periodo de incubación, es posible que las personas olviden el posible incidente de exposición. Las personas que contraen rabia del murciélago a menudo no recuerdan que les haya mordido un murciélago. El periodo de incubación habitual en los perros fluctúa de 3 a 8 semanas, pero puede ser tan corto como 10 días. La enfermedad clínica en los perros se divide en las mismas 3 fases que la rabia humana. Diagnóstico de laboratorio: A. Antígenos de la rabia o ácidos nucleicos. Los tejidos infectados con la rabia con el virus en la actualidad se identifican con mayor rapidez y precisión por medio de inmunofluorescencia o con inmunoperoxidasa, que utiliza anticuerpos monoclonales contra la rabia. Suele obtenerse una pieza de biopsia de la piel de la nuca en la línea de implantación del cabello. Una biopsia en la nuca, en la línea de implantación del cabello. Se puede utilizar preparaciones de impresión de tejido cerebral o corneal. Un diagnóstico anatomopatológico definitivo de rabia se puede basar en el hallazgo de cuerpos de Negri en el cerebro o en la médula espinal. Están muy bien delimitados, son más o menos esféricos, con un diámetro de 2 a 10 micras y tienen una estructura interna distintiva con gránulos basófilos en una matriz eosinófila. Los cuerpos de Negri contienen antígenos del virus de la rabia y se pueden demostrar mediante inmunofluorescencia. Tanto los cuerpos de Negri como el antígeno de la rabia por lo general se detectan en animales o humanos infectados con rabia, pero es poco frecuente encontrarlos en murciélagos. Se puede utilizar las pruebas de transcripción acoplada a la reacción de cadena de polimerasa para amplificar partes de un genoma de virus de la rabia de tejido cerebral fijado o no fijado. Aunque es infrecuente como prueba diagnóstica, la determinación de la secuencia de los productos amplificados permite identificar la cepa del virus infectante. De aislamiento del virus. El tejido disponible se inocula dentro del cerebro en los ratones lactantes. La infección en los ratones produce cefalitis y muerte. El sistema nervioso central del animal inoculado es analizado para buscar cuerpos de Negri y antígenos de la rabia. En laboratorios especializados se inoculan líneas celulares de hámster y de ratón para multiplicación rápida 2 a 4 días del virus de la rabia. Esto es mucho más rápido que el aislamiento del virus en los ratones. Un virus aislado se identifica mediante la prueba de anticuerpos fluorescentes con un antisuero específico. El aislamiento del virus tarda demasiado tiempo para ayudar a tomar una decisión con respecto a si es conveniente de administrar o no una vacuna. Diagnóstico esterológico. Los anticuerpos séricos contra la rabia se pueden detectar mediante pruebas de inmunofluorescencia o pruebas NT. Tales anticuerpos se desarrollan con lentitud en las personas o animales infectados durante el progreso de la enfermedad, pero rápidamente después de la vacunación con vacunas derivadas de células.
Se producen anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo en personas infectadas con rabia, pero no en respuesta a la vacunación. Observación de animales. Todos los animales que se consideran rabiosos o sospechosos de rabia deberían de sacrificarse de inmediato para el análisis de los tejidos neurales en el laboratorio. Otros animales deben retenerse para su observación durante 10 días. Si muestran algún signo de encefalitis, rabia o comportamiento inusual, deberán sacrificarse sin sufrimiento y analizarse los tejidos en laboratorio. Si tienen aspecto normal después de 10 días, se debe tomar la decisión en forma individual con la asesoría de las autoridades de salud pública. Inmunidad y prevención. Se conoce solo un tipo antigénico del virus de la rabia. Más del 99% de las infecciones en seres humanos y en otros mamíferos que desarrollan síntomas tienen un desenlace mortal. La supervivencia tras el inicio de los síntomas de la rabia es un extremo raro. Por tanto, es esencial que las personas con alto riesgo reciban inmunización preventiva, que se evalúen las características y el riesgo de cualquier exposición, y que las personas reciban profilaxis después de la exposición si se considera que ésta ha sido peligrosa. Puesto que el tratamiento no tiene ninguna utilidad después de la aparición de la enfermedad clínica, es indispensable iniciar con rapidez el tratamiento después de la exposición. La profilaxis contra la rabia después de la exposición consiste en la limpieza inmediata y meticulosa de todas las heridas con agua y jabón, la administración de inmunoglobulina contra la rabia y un esquema de vacunación. Fisiopatología de la rabia y prevención mediante vacuna. Supuestamente el virus debe multiplicarse en el músculo cerca del lugar de la inoculación hasta que la concentración del virus sea suficiente para lograr la infección del sistema nervioso central. Si se puede administrar con rapidez la vacuna inmunógena o el anticuerpo específico, se podrá reprimir la replicación del virus y evitar que el virus invada el sistema nervioso central. La acción del anticuerpo administrado en forma pasiva es neutralizar parte del virus inoculado y reducir la concentración del virus en el organismo, dando tiempo adicional para que una vacuna estimule la producción activa de anticuerpo y evite la entrada en el sistema nervioso central. B. Tipos de vacunas. Todas las vacunas para uso humano contienen solo virus de la rabia inactivado. En Estados Unidos se dispone de 2 vacunas, aunque en otros países se utilizan otras diversas. Las 2 vacunas contra la rabia disponibles en Estados Unidos tienen la misma eficacia y seguridad. 1. Vacuna de células diploides humanas. Human Diploid Cells Vaccine. Vacuna de células diploides humanas. Para obtener una suspensión del virus de la rabia libre del sistema nervioso y de proteínas extrañas, el virus de la rabia se multiplica en una línea de células diploides humanas, MRC5. La preparación del virus de la rabia se concentra mediante ultrafiltración y se inactiva con propiolactona beta. No se ha comunicado ninguna reacción anafiláctica o encefálica grave. Se ha utilizado esta vacuna en Estados Unidos desde 1980. 2. Vacuna de la rabia absorbida, RBA. Rabies Vaccine Absorbed. En 1988, vacuna de la rabia absorbida. Se autorizó en Estados Unidos una vacuna elaborada en una línea celular diploide derivada de células pulmonares de feto de Pono rhesus. Este virus de la vacuna es inactivado con propiolactona beta y se concentra mediante absorción a fosfato de aluminio. Esta vacuna ya no está disponible en Estados Unidos. 2009. 3. Vacuna purificada de células de embrión de pollo. PCEC. Purified Cells. Embrión. O Purified Chicken, será. Esta vacuna se prepara a partir de la cepa del virus de la rabia fijado Flurry-Lep multiplicada de fibroblastos de pollos. Se inactiva con propiolactona beta y se purifica más mediante centrifugación zonal. En 1997 comenzó a estar disponible en Estados Unidos. Vacuna de tejido nervioso. Esta se elabora a partir de cerebros de ovejas, cabras o ratones infectados y se utiliza en muchas partes del mundo, incluso en Asia, África y Sudamérica. Tiene una baja potencia por dosis y un tratamiento completo consiste en incluso 23 inyecciones dolorosas. Produce sensibilización del tejido nervioso y origina una encefalitis postvacunal, o sea, una enfermedad alérgica, con una frecuencia importante de 0.05%. Las estimaciones de su eficacia en las personas mordidas por animales rabiosos varían de 5 a 50%. Vacuna de embrión de pato. La vacuna de embrión de pato fue desarrollada para minimizar el problema de la encefalitis postvacunal. El virus de la rabia se multiplica en huevos de pato embrionados. Las reacciones anafilácticas son infrecuentes, pero la antigenicidad de la vacuna es baja, de manera que se tienen que administrar múltiples dosis de 16 a 25 para obtener una respuesta de anticuerpos satisfactoria después de la exposición. Esta ya no se elabora. 6. Virus atenuados. Los virus vivos atenuados adaptados al crecimiento en embriones de pollo, por ejemplo, cepa Flurry, se utilizan en animales pero no en seres humanos. A veces tales vacunas pueden causar la muerte por rabia en gatos o perros inyectados.
Los virus de la rabia multiplicados en diversos cultivos de células animales también se han utilizado como vacunas para animales domésticos. Una vacuna viral recombinante consiste en un virus de la variolovacuna vaccinia, que porta el gen de la glucoproteína de superficie rábica que ha inmunizado satisfactoriamente a animales después de la administración oral. Esta vacuna puede resultar útil en la inmunización de especies de reservorios silvestres y de animales domésticos. C. Tipos de anticuerpos de la rabia. 1. Inmunoglobulina de la rabia humana, HRIG. Human Rabbit Immunoglobulin G. HRIG es una gamma globulina preparada mediante fraccionamiento en etanol frío a partir del plasma de seres humanos hiperinmunizados. Se presentan menos reacciones adversas a la inmunoglobulina de la rabia humana que al suero antirrábico equino. Otro anticuerpo de la rabia es el suero antirrábico equino. Este es un suero concentrado de caballos hiperinmunizados con el virus de la rabia. Se ha utilizado en países donde no se dispone de la inmunoglobulina de la rabia humana. Otro anticuerpo, profilaxis previa a la exposición. Esta se utiliza en personas con alto riesgo de contacto con el virus de la rabia, como personal de investigación y de laboratorio diagnóstico, espeleólogos, o con animales rabiosos, veterinarios, personal de control de animales y de la vida silvestre. El objetivo es lograr una concentración de anticuerpo que se supone sea protectora por medio de la administración de la vacuna antes de cualquier exposición. Se recomienda que se vigilen periódicamente los títulos de anticuerpo de personas vacunadas y que se administren refuerzos cuando sea necesario. Profilaxis después de la exposición. Aunque se presentan pocos casos de 0 a 5 de la rabia humana en Estados Unidos por año, más del 20% de personas reciben algún tratamiento cada año por una posible exposición por mordedura. La decisión para administrar anticuerpo de la rabia vacuna de la rabia o ambos depende de varios factores, como 1, las características del animal que mordió, como especie, estado de salud doméstico o salvaje, y su estado de vacunación. 2, la disponibilidad de animales para análisis de laboratorio. Todas las mordeduras de animales salvajes y murciélagos requieren inmunoglobulina y vacuna de la rabia. 3, la existencia de rabia en la zona. 4, la forma del ataque provocado o no provocado. 5, la gravedad de la mordedura y la contaminación por saliva del animal. 6, la asesoría de las autoridades de salud pública locales. Los esquemas para la profilaxis después de la exposición, que comprenden la administración de inmunoglobulina de la rabia y la vacuna, se pueden obtener en los Centers for Disease Control and Prevention y en las oficinas locales de salud pública. Epidemiología. Se considera que la rabia es la 10ª causa más frecuente de muerte en los seres humanos por infecciones. La rabia es enzootica, tanto en animales silvestres como domésticos. En todo el mundo cada año se presenta por lo menos 50.000 casos de rabia humana. Sin embargo, la rabia no se notifica como se debiera en muchos países. Casi todas las muertes por rabia, más del 99%, ocurren en los países en vías de desarrollo y en Asia. Se producen más del 90% de todos los fallecimientos por rabia. En estos países donde la rabia canina todavía es endémica, casi todos los casos humanos se presentan por mordeduras de perros rabiosos. Los niños de 5 a 15 años de edad tienen un mayor riesgo. Se estima que unos 10 millones de personas reciben cada año una profilaxis después de la exposición. En Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, donde se ha controlado la rabia canina, los perros son causa de muy pocos casos. En cambio, la rabia humana se presenta por mordedura de animales silvestres, sobre todo murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros, o se presenta en viajeros mordidos por perros en otras partes del mundo. El problema más importante en el ganado, al parecer, es la rabia transmitida por murciélagos hematófagos en Latinoamérica. El incremento de la rabia silvestre en Estados Unidos y en algunos países desarrollados plantea un mucho mayor riesgo para el ser humano que los perros o los gatos. La frecuencia de la rabia en Estados Unidos disminuyó a menos de 3 personas por año durante la década de 1990, principalmente a consecuencia del control satisfactorio de la rabia en perros domésticos. El análisis antigénico con anticuerpos monoclonales y genotipificación mediante análisis de secuencia de nucleótido permite distinguir cepas del virus de la rabia de diferentes reservorios animales. De 1990 a 2003 hubo 35 casos de rabia diagnosticados en Estados Unidos, de los cuales se comprobó que 26, 74% fueron por el virus relacionado con el virus de los murciélagos. 5 pacientes con rabia importada tenían cepas relacionadas con los perros. Los mapaches son un reservorio importante de la rabia en Estados Unidos y contribuyen a más de la mitad de todos los casos notificados de rabia en animales. Se considera que la rabia de los mapaches se introdujo en la región del Atlántico Medio en la década de 1970, donde los mapaches infectados fueron transportados allí desde el sureste de Estados Unidos para restituir las poblaciones de caza
La epizootia de la rabia de los mapaches se ha diseminado y ahora abarca la parte oriental de Estados Unidos y parte de Canadá. Los murciélagos presentan un problema especial porque pueden portar el virus de la rabia y, aunque tengan un aspecto sano, lo pueden excretar en la saliva y transmitirlo a otros animales y al ser humano. Entre los casos de la rabia humana en Estados Unidos atribuidos a variantes relacionadas con el murciélago, casi 70% era causado por el murciélago de pelo plateado y variantes del murciélago enano oriental. Sin embargo, solo 2 casos se relacionaron con un antecedente de mordedura de murciélago, ya que la mayor parte de las exposiciones al murciélago pasan inadvertidas. Las cavernas de murciélagos pueden contener aerosoles del virus de la rabia y plantear un riesgo para los espeleólogos. Existen murciélagos migratorios que comen frutas en muchos países y son una fuente de nutrición para muchos animales y seres humanos. La rabia del murciélago es importante en el inicio de las enzootias terrestres en nuevas regiones. En 1996 se descubrió en Australia, por mucho tiempo considerada un continente sin rabia, alberga el virus de la rabia en murciélagos de la fruta. Todas las personas mordidas por murciélagos deben recibir profilaxis contra la rabia después de la exposición. La rabia transmitida entre seres humanos es muy infrecuente. Los únicos casos documentados fueron los de la rabia transmitida por trasplantes de córnea y de órganos. Un ejemplo son los trasplantes corneales. Las córneas que se derivaban de donadores que murieron con enfermedades del sistema nervioso central no diagnosticadas, y los receptores fallecieron por rabia 50 a 80 días después. El primer caso documentado en el que estaban implicados los trasplantes de órganos sólidos se presentó en Estados Unidos en 2004. El hígado y los riñones de un solo donador fueron trasplantados en 3 receptores, los cuales fallecieron de rabia confirmada 5 a 7 semanas más tarde. La transmisión posiblemente ocurrió a través del tejido neuronal en los órganos trasplantados, ya que el virus de la rabia no se disemina en la sangre. Teóricamente la rabia podría originarse de la saliva de un paciente que tiene rabia y que expone al personal que lo atiende, pero tal transmisión nunca se ha documentado. Tratamiento y control. No se dispone de un tratamiento satisfactorio para la rabia clínica. Se ha demostrado que los interferones de la ribavirina y otros fármacos no tienen efectos útiles. El tratamiento sintomático puede prolongar la vida, pero el resultado casi siempre es letal. Históricamente, varios acontecimientos decisivos han contribuido al control de la rabia humana. El desarrollo de una vacuna contra la rabia humana en 1885, el descubrimiento de los anticuerpos de Negri diagnósticos en 1903, el empleo de vacunas contra la rabia de los perros, década del 40, la adición de inmunoglobulina de la rabia a los tratamientos de vacunación después de la exposición en seres humanos, 54, el crecimiento del virus de la rabia en cultivos celulares, 58, y el desarrollo de pruebas diagnósticas con anticuerpos fluorescentes, 59. Es deseable la vacunación después de la exposición en todas las personas que tienen un riesgo elevado de contacto con animales rabiosos, como veterinarios, personal que atiende a animales determinado, personal de laboratorio y espeleólogos. Las personas que viajan a los países en vías de desarrollo donde los programas de control de la rabia para animales domésticos no son óptimos deben recibir profilaxis antes de la exposición si piensan permanecer por más de 30 días. Sin embargo, dicha profilaxis no elimina la necesidad de la profilaxis inmediata después de la exposición cuando se tiene contacto con la rabia. Los países aislados, por ejemplo Gran Bretaña, que no tienen rabia nativa en animales silvestres, pueden establecer procedimientos de cuarentena para perros y otras mascotas que se importan. En los países donde existe rabia canina, se deben sacrificar los animales callejeros y debe ser obligatoria la vacunación de perros y gatos que son mascotas. En los países donde existe rabia en el mundo animal y donde es inevitable el contacto con animales domésticos, mascotas y animales silvestres, se debe vacunar a todos los animales domésticos y mascotas. Una vacuna oral usando glucoproteína recombinante del virus de la rabia expresada en el virus del variolo vacuna, Vaccinia BRG, resultó eficaz para controlar la rabia en zorros en Europa. Añadido a cebos, la vacuna oral se está autorizando para controlar las epizootias de la rabia en animales salvajes en Estados Unidos. Enfermedades de Borna. Vamos a continuar después. Preguntas de revisión. El virus de la rabia es destruido rápidamente por radiación ultravioleta, calentamiento a 56 grados centígrados durante 1 hora, tratamiento con éter y tratamiento con tripsina. Los priones son fácilmente destruidos por ninguno. ¿De cuál de las siguientes infecciones del sistema nervioso central es característica la presencia de cuerpos de inclusión citoplásmicos eosinófilos en las neuronas denominados cuerpos de Negri en las neuronas? Rabia. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en torno a las vacunas contra la rabia en el ser humano es correcta? Puede causar encefalitis alérgica cuando se prepara a partir del tejido nervioso.
Un varón de 22 años de edad residente de un pequeño pueblo cercano a Londres le gusta comer bistec. Presenta una enfermedad neurológica progresiva grave causada por síntomas psiquiátricos, signos cerebelosos y demencia. Se diagnostica una probable encefalopatía espongiforme bovina, BSE, una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres humanos, y BSE al parecer se deben al mismo agente etiológico. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta con respecto a las dos enfermedades? Hay un largo periodo de incubación, meses a años, desde el momento de la exposición hasta la aparición de los síntomas. 6. El virus de la rabia tiene una amplia gama de hospedadores y la capacidad para infectar todos los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. ¿Cuál aseveración sobre la epidemiología de la rabia humana es correcta? La rabia de murciélago produjo la mayor parte de casos de rabia humana en Estados Unidos en la década del 90. 7. Se puede detectar el agente infeccioso causante del scrapie de las ovejas en las placas de amiloide de cerebros infectados de ovejas y cobayos. ¿Cuál de los siguientes tipos de ácido nucleico caracteriza al genoma del agente infeccioso? Ningún ácido nucleico detectable. Un varón de 49 años de edad acude al neurólogo después de 2 días de presentar dolor creciente en el brazo derecho y parestesias. El neurólogo diagnosticó una neuropatía atípica. Los síntomas aumentaron y se acompañaron de espasmos de la mano y transpiración en el dedo derecho de la cara y el tronco. El paciente fue ingresado en el hospital un día después de presentar disfagia, hipersalivación, agitación y espasmos musculares generalizados. Los signos vitales y las pruebas sanguíneas fueron normales, pero a las pocas horas el paciente presentó confusión. El neurólogo interconsultor sospechó la rabia. Se administró inmunoglobulina y vacuna contra la rabia y aciclovir. Al paciente se le aplicó ventilación mecánica al siguiente día. Presentó insuficiencia renal y falleció 3 días más tarde. Los resultados del análisis de la rabia fueron positivos. La esposa del paciente informó que éste no había sufrido ninguna mordedura de perro o de animales salvajes. La explicación más plausible de la ineficacia del tratamiento es: el tratamiento se inició después de la aparición de los síntomas de la rabia. ¿Cuál de los siguientes animales se notifica como rabioso con más frecuencia en Estados Unidos? Mapaches. Un corredor notifica una mordedura no provocada de un perro de su vecindario. Las autoridades de control de animales capturaron al perro y tenía aspecto sano. ¿Cuál es la acción apropiada? Confirmar y observar al perro durante 10 días para ver si presenta signos sugestivos de rabia.